Bueno, muy buenas noches y bienvenidos a Academia Libertaria. Hoy continuamos con nuestro curso sobre historia de la idea de la libertad y en el día de hoy vamos a hablar de la democracia en Atenas, de la democracia ateniense y de la importancia que ésta tuvo en esta historia de la idea de la libertad. Antes de eso, como siempre, una vez termine nuestra transmisión en vivo, nos reuniremos por Zoom para responder a sus preguntas y comentarios. Así que aquellos de ustedes que estén viendo en vivo y quieran participar de esta reunión de Zoom, escríbanos por favor a nuestro correo academialibertaria.colombia@gmail.com para añadirlos a nuestro grupo de WhatsApp, pues es por nuestro grupo de WhatsApp que compartimos el enlace a la reunión de Zoom. O aquellos que nos están viendo en diferido y quisieran en un futuro participar de estas reuniones, simplemente escríbanos a nuestro correo para poder añadirlos a nuestro grupo de WhatsApp. Pues bien, como retomando pues entonces nuestro tema, hoy vamos a hablar de la democracia ateniense. Y es muy importante lo que hicimos en nuestro episodio anterior y en el episodio de hoy, porque estamos estableciendo el escenario histórico y social a partir del cual a partir de los cuales se van a generar unas ideas que con el transcurrir de los tiempos van a ser fundamentales para poder concebir esta realidad humana que es la libertad. En nuestro episodio anterior, en la clase anterior, de lo que hablamos fue qué es una polis y definimos las características fundamentales de una polis. Pues bien, lo que queremos hacer en esta ocasión es, pensando en esas características que definimos de lo que es una polis, vamos hoy a presentar un caso concreto y es la ciudad de Atenas, la polis de Atenas, que además es el caso que mejor conocemos, ¿no? Nosotros, digamos, la información que tenemos o la fuente fundamental de información que tenemos acerca de Atenas es un estudio que hizo Aristóteles y su escuela acerca de Atenas y su constitución política. Algo muy interesante es que Aristóteles con su escuela estudiaron más de 158 ciudades, más de 158 polis, e hicieron ese estudio fundamental acerca de su constitución política. Lastimosamente, de todos esos estudios que hizo Aristóteles y su escuela, no nos queda ninguno, excepto el estudio que se hizo sobre Atenas. Y lo interesante es que realmente hasta el siglo XIX solamente conocíamos este estudio acerca de Atenas por referencias, porque el escrito estaba perdido. Se logró descubrir en una historia pues que no tiene sentido ahorita contarla, aunque puede ser muy interesante, a finales del siglo XIX, es decir, hace poco más de un siglo hemos redescubierto este escrito de Aristóteles y pues gracias a él tenemos una enorme información acerca de Atenas. Obviamente también tenemos información de Atenas acerca de los otros escritos de la antigüedad, pero evidentemente esta es la fuente principal, así que cualquier persona interesada en conocer a fondo a Atenas y su democracia, pues es una lectura obligatoria el texto de Aristóteles que me va a permitir pues compartirles acá una imagen que pues pueden todos observar, ¿no? Esta es la edición más importante en español por la editorial Gredos en su colección clásica. Lo pueden ver ahí, ¿no? Adicionalmente, la presentación de hoy voy a seguir en lo fundamental la estructura presentada por Roderick Long en su escrito sobre la Constitución ateniense. Este escrito se puede conseguir muy fácilmente en internet en PDF, lo pueden bajar. Es un escrito, creo que yo, muy importante, no solamente las explicaciones que hace Long, sino sus interpretaciones y comentarios
en la manera como él relaciona estos aspectos fundamentales de la Constitución Democrática de Atenas con problemas del libertarismo presente. Es muy recomendada, así que ojalá puedan leerla. Y como les digo, la presentación de hoy va a estar estructurada más o menos utilizando como base el texto de Long. Evidentemente, sobre la democracia en Atenas se ha escrito muchísimo y en ese sentido, pues hay libros de todos los estilos. Hay desde libros para especialistas como también libros introductorios. Así que el que tuviera algún interés en profundizar sobre estos temas, creo que no va a encontrar problema en encontrar una bibliografía suficiente y amplia. Muy bien, dejando pues a un lado estos asuntos de pronto bibliográficos, conviene pues que vayamos ya a nuestro tema de hoy. Y lo primero que hay que decir es lo siguiente, y es que este régimen político que es la democracia en Atenas y que hasta ahora, digamos, lo hemos llamado su constitución, la primera aclaración, cuando hablamos aquí de constitución, no debe entenderse al estilo de lo que hoy en día entendemos como constitución. Es decir, por constitución hoy se entiende un documento escrito normalmente que determina, digamos, la figura fundamental jurídica de los estados, una serie de características que ahora no conviene entrar a delimitar y a definir, y con una historia pues muy específica del constitucionalismo en los últimos algo más de 200 años. Entonces, pues no conviene entrar en esto, pero a esta estructura política fundamental, a esta, llamémosla así, arquitectura institucional de las polis, también se le llama una constitución, pero como ven ustedes, con un sentido diferente. Entonces vamos a hacer una presentación hoy de esa arquitectura de la democracia ateniense y para ver en ella aquellos elementos fundamentales que, como veremos en nuestras próximas clases, sirvieron como punto de partida para esa reflexión filosófica, en unos casos para criticarla y en otros casos, dentro de la crítica, también para rescatar algunos elementos que como van a ver ustedes, son esenciales para que pueda comprenderse la idea de la libertad. En ese sentido, lo primero que hay que entender es lo siguiente. Les decía yo a ustedes la vez pasada que, que identificamos esas características esenciales de toda polis, que dentro de esas características fundamentales había unas enormes diferencias y que de una parte teníamos nosotros la Atenas democrática, pero podíamos también tener nosotros una polis, la segunda más conocida, por ejemplo, que es Esparta, con un régimen militar, eh, digamos, de un enorme control, etcétera. Digamos que sería casi la contrafigura del régimen ateniense. Entonces, es interesante plantearse, bueno, ¿cómo fue que se llegó a este régimen de la democracia que ya vamos a ver en qué consiste? Y obviamente no podemos presentar aquí una historia detallada de cómo la democracia ateniense se constituyó, pero lo importante aquí entender lo siguiente, y es que eh, el que la totalidad del pueblo tuviera el poder, y ya vamos a ver lo que eso en concreto significa, se fue dando a través de una serie de, digámoslo así, personas influyentes que tenían poder dentro de los círculos aristocráticos, que en su afán de competir con sus pares, es decir, con los otros aristócratas, fue, digamos, ampliando y otorgándole poderes y derechos a aquellos que no lo tenían para, al otorgarle esos poderes y derechos, ganar su apoyo y poder derrotar a los otros aristócratas que se le enfrentaban. En otras palabras, en la lucha interna por aquellos que tenían el poder, estos grupos, digamos, de aristócratas, en esa lucha interna, una de las herramientas que se utilizó para vencer a los contrincantes fue ganarse el apoyo de aquellos que todavía no tenían, digamos, derechos políticos y una ciudadanía plena, para con el apoyo de ellos derrotar a los otros.
Y así se fueron dando una sucesión de ampliaciones digamos, de esa franquicia del ciudadano hasta que llegamos a la totalidad del pueblo y ya estamos pues en presencia del régimen democrático. Entonces, digamos, esas luchas entre los aristócratas las podemos distinguir entonces si vemos que en Atenas podíamos nosotros diferenciar básicamente tres grupos sociales. En primer lugar, los aristócratas. En segundo lugar, el pequeño propietario, dueño pues de su parcela de terreno, que es un pequeño propietario independiente. Y en último lugar, digámoslo así, el pueblo raso, asalariado, trabajador, que no le alcanza para tener, digamos, un pedazo de tierra o tener cierto patrimonio. Estos tres grupos definían, de hecho, las divisiones fundamentales en el ejército de Atenas. En primer lugar, los aristócratas, los ricos, quienes podían financiar y tener el capital suficiente para tener un caballo, algo que era supremamente costoso en la antigua Grecia, y por lo tanto constituían la caballería. En segundo lugar, como lo explicamos la vez pasada, el pequeño propietario independiente que tenía cómo financiar su arma y sus armaduras para hacer un soldado de infantería. Su escudo, su lanza, su yelmo, fundamentalmente. Aquellos que tienen un poco más también puedan tener armadura, grebas, algunos otros pues, elementos de protección. Y ellos conformaban pues la infantería pesada, que es la guerra pues de falanges desarrolladas por los hoplitas griegos. Y por último, digamos, el pueblo raso, que fundamentalmente participaba en las batallas navales como remeros en estos trirremes y naves pues, de guerra que construyeron los griegos, en especial los atenienses. Entonces, ¿qué sucede? En la medida en que la guerra se va modificando y el elemento esencial pasó de ser la caballería a ser la infantería, pues fue necesario aumentar, digamos, la participación política de aquellas personas que eran la infantería y que eran la mayoría. Entonces, de el poder tenerlo los aristócratas se aumenta a también ahora, digamos, al pequeño propietario, a la persona pues independiente, con ciertos medios, pero sin llegar a ser rico, que ya conforma la infantería. Y cuando en Atenas la principal, digamos, digamos, el principal elemento militar de su ejército se vuelve la armada y su flota, entonces ya se extiende también ese derecho al resto del pueblo que ya también podía participar en las batallas. Y en ese sentido, como vamos a ver, entonces la Asamblea de Ciudadanos no es otra cosa que el ejército en pleno. Y es así, pues, en la medida en que en esas luchas entre aristócratas se va extendiendo la franquicia de la ciudadanía y va correspondiendo también con cuál es el elemento fundamental en la guerra, y en Atenas llegaría a ser la flota naval, cosa, por ejemplo, que jamás pasó en Esparta. En Esparta jamás, digamos, desarrollarían una flota y siempre sería la infantería y los hoplitas quienes ocuparían el elemento fundamental, y pues ellos eran la mejor infantería del mundo griego, por razones pues que ahorita no podemos entrar a explicar en detalle. Tradicionalmente se entiende que el último en esta cadena de aristócratas que fue otorgando cada vez mayores concesiones fue Clístenes, quien en el año 508 a.C. Ocurren una serie de reformas definitivas y con las cuales se considera que comienza realmente la democracia en Atenas. Así que fundamentalmente hasta que Atenas pierde su independencia política, vamos a tener más o menos 2 siglos de democracia: la democracia en el siglo V, el periodo clásico, y la democracia en el siglo IV. Muy bien. Habiendo dicho eso, esta introducción, veamos entonces los distintos órganos e instituciones que conforman esta arquitectura democrática. En primer lugar,
la más importante de todas las instituciones, la que define en último término la democracia, es la Asamblea de Ciudadanos. Y como ya les he dicho a ustedes, a mí no me interesa hacerle pues unas presentaciones en detalle de esta constitución con todas las reglas, porque nos llevaría muchísimo tiempo, sino rescatar aquellos elementos que van a ser claves para nosotros entender la idea de la libertad. Entonces, de la Asamblea de Ciudadanos, ¿qué es lo que nos interesa tener en cuenta? En primer lugar, unos detalles que sí es importante saber y es lo siguiente, está conformada por todos los ciudadanos. Y esto lo que significa es algo muy importante. Para nosotros, cuando hablamos de democracia, vamos a ver que nosotros relacionamos la palabra democracia con elecciones y con elecciones de representantes. En cambio, eso no ocurre en Atenas. En Atenas, democracia no significa elegir representantes. Democracia significa que es el ciudadano mismo quien participa. Si un griego y un ateniense jamás consideraría nuestros sistemas del presente, que llamamos democracias, jamás las consideraría democracias. Por muchas razones que las veremos, y ahora en especial por una, y es que para ellos democracia era esa participación directa, era que el pueblo entero tiene realmente el poder soberano en la asamblea, porque es el pueblo quien decide sobre todos los asuntos de importancia y tiene el poder soberano. En segundo lugar, otra cosa que hay que decir es que el lugar donde se reunía la asamblea, aquí les muestro la imagen, que es este monte, hoy pues está en ruinas, pues no cabía la totalidad de los ciudadanos. Entre los historiadores especialistas se discute mucho de cuántos ciudadanos pudo haber tenido Atenas en su momento de mayor cantidad de población y las cifras varían desde algunos que opinan que podía haber unos 20.000 ciudadanos, otros dicen que la cifra podía llegar hasta 60.000, así que es muy difícil saber cuántos ciudadanos llegó a tener Atenas. Lo que sí es cierto es que en el sitio de reunión no cabrían sino alrededor de unas 6.000 personas. En otras palabras, el que estuviera interesado en asistir a una de estas reuniones de la asamblea tenía que irse bien temprano porque no iba a haber puesto para todos. Ahora bien, no creamos pues que siempre había un enorme interés por asistir. Y esto por varias razones. En primer lugar, recuerden ustedes que la polis no es simplemente el casco urbano, digamos el centro urbano de Atenas, sino que Atenas también es toda la zona rural. Así que había una enorme cantidad de ciudadanos atenienses que vivían en el campo y no todos les iba a interesar pues caminar eh, eh, todas, digamos, horas, un mediodía para llegar pues a esta reunión. De hecho, en un principio era muy difícil que se alcanzara el quórum porque pues la mayoría de los ciudadanos no podían darse el lujo de dejar de trabajar por un día. Sí, las personas tienen que trabajar para comer y la mayoría decía, si yo me voy un día a estar en la asamblea, pues no estoy produciendo. Y entonces, al comienzo era difícil, de hecho, conseguir el quórum y por eso una de las decisiones que se tomó después fue pagar la asistencia a la asamblea de tal forma que aquellas personas que pues no podían darse el lujo de no trabajar un día, pues pudieran asistir a la asamblea porque iban a recibir el pago de ese día. Eso fue una medida que se tomó y una vez se tomó esa medida, pues no volvió a haber problemas con el quórum. De todas formas, se podrán ustedes imaginar que no todas las veces que se reunía la asamblea, pues se trataban temas que fueran igual de importantes, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, discutir un tema menor, de pronto sin importancia, digamos, si se celebra algún festival o no, si se hace alguna reparación en la muralla o no, a, por ejemplo, si se va a decidir si se le declara la guerra o no a otra ciudad. Como ustedes podrán imaginarse, una declaración de guerra podrá ser un tema muchísimo más importante al cual mucha más gente querrá acudir y de pronto un tema menor pues atraerá menos interés, como pues es de esperar.
Repito, entonces la asamblea es la institución soberana, se encarga de todos los temas, no hay tema que no pueda tocar, es absolutamente soberana y pues digamos es completamente libre en sus decisiones. Cada ciudadano evidentemente entonces puede participar libremente en la asamblea, si quiere asistir puede asistir y si no quiere asistir pues también puede dejar de asistir. Ahora bien, eso no significa que todos los ciudadanos tuvieran el mismo nivel de participación. Como en todos los asuntos humanos, hay quienes tienen más interés que otros, hay quienes les gusta hablar más que a otros, hay quienes tienen más habilidad para hablar que otros. Así que nos encontrábamos nosotros quizás ciudadanos que asistían pero nunca hablaban, otros ciudadanos que hablaban de vez en cuando y otros ciudadanos que solían hablar y que les gustaba hablar y que digamos eran más activos en estas reuniones. Estos ciudadanos que acostumbraban a hablar, que eran más activos, ¿no? Eran lo que nosotros llamaríamos los políticos. En el caso de Atenas se le decían, o en el mundo griego se le decían los oradores, es decir, los que hablaban en público, sabían hablar en público, les gustaba hablar en público y tenían habilidad para hablar en público, y pues eran personas que precisamente por estas habilidades tenían cierta influencia, eran conocidos, habían personas que los seguían, y entonces pues eran personas que solían hacer propuestas en la asamblea para hacer una cosa o la otra. Sin embargo, fíjense ustedes que estas personas en sí mismas no tienen ningún cargo público específico. Era simplemente que su influencia se daba simplemente por su participación en la asamblea. Eh, estas personas, fíjense ustedes, como lo iremos viendo, podían ser juzgados por las propuestas que hacían y por las promesas que hacían. Es decir, si ellos hacían una serie de promesas y basados en esas promesas, el pueblo adoptaba una medida y luego se demostraba que esas promesas eran falsas, pues se los podía juzgar. O si proponían de pronto alguna norma o alguna ley que fuera contraria al régimen político de Atenas o que fuera, digamos, ilegal, también se los podía juzgar, ¿no? Comparen esto pues con la posibilidad de si hoy en día se pudiera juzgar a los políticos que hacen falsas promesas o promesas basadas pues en argumentos falsos, ¿no? Muy bien. Eh, en segundo lugar, un aspecto interesante y que empieza, digamos, a mostrar un aspecto interesante para aquellos que nos preocupa el tema de la libertad es lo siguiente. Como les acabo de decir, esta asamblea tiene un poder soberano. Y debido a este poder soberano, es decir, que la asamblea es la autoridad que crea las leyes y por lo tanto que puede modificarlas a voluntad, rechazarlas a voluntad y hacer, digamos, cuanto le plazca a la asamblea, se generaron una serie de problemas y especialmente bastante inestabilidad política. Ahora no podemos entrar en los detalles históricos y tampoco nos interesa hacerlo, pero podemos imaginar nosotros cuando un cuerpo de personas, un cuerpo de ciudadanos puede simplemente tomar una decisión y un tiempo después tomar la contraria y tener la autoridad para eso. Pues dependiendo de pronto de las intrigas políticas, se puede generar mucha inestabilidad y de hecho eso fue lo que se generó. Entonces, para intentar establecer unos límites a ese poder y tratar de eliminar esa inestabilidad política, la misma Asamblea de Ciudadanos en el siglo IV tomó la decisión de limitarse de la siguiente manera, de limitar su propio poder. ¿Qué fue lo que hicieron? Decidieron distinguir entre decretos y leyes. Las leyes eran, digamos, las normas superiores. Eran normas, en primer lugar, de un carácter general universal. No tenían un carácter específico dirigido a una persona o a un grupo de personas, se dirigía a todos. Y por otra parte, con un carácter indeterminado en el tiempo. Los decretos, en cambio, podían ser particulares o podían ser determinados en el tiempo o ambas cosas. Y podía dirigirse a una persona en especial y decir, y se le aplica esta regla por X cantidad de tiempo, o dirigirse a todos los ciudadanos, pero con un límite de tiempo.
Si tenía estas condiciones, ya no era una ley y era un decreto. Y los decretos pues tenían digamos, un carácter inferior respecto de la ley y no podían violar ninguna ley, ¿no? Si se proponía un decreto ilegal, se podía demandar ese decreto y declararlo pues ilegal en el caso que hubiera sido aprobado. Lo interesante adicionalmente es lo siguiente, y es que la Asamblea conservó la soberanía sobre los decretos, es decir, la Asamblea podía libremente aprobar cualquier decreto, reformar cualquier decreto o, eh, eh, digamos, derogar cualquier decreto que hubiera aprobado previamente. Sin embargo, respecto de las leyes, queríamos nosotros que eran estas normas más fundamentales, la Asamblea ya no tenía el poder para modificarlas autónomamente. Si la Asamblea quería modificar esas leyes, tenía que ir a las Cortes Legislativas y ya les voy a explicar a ustedes qué son esas Cortes. Pero bueno, antes de pasar pues a la explicación de esto, vamos a explicar el otro, digamos, órgano fundamental de la democracia de Atenas, que era el Consejo de los 500. Entonces tenemos en primer lugar la Asamblea de Ciudadanos, el órgano fundamental que equivale a el ejército en pleno. Y por eso la decisión más importante, que es la guerra o la paz, se decide en la Asamblea, porque son ellos los que deciden ahí quienes van a ir a hacer la guerra, por ejemplo. Ellos son los que están tomando esas decisiones. Muy bien, el Consejo de los 500. El Consejo de los 500, como su nombre lo indica, está conformado por 500 ciudadanos. Y aquí hay un sistema pues muy específico, muy detallado de cómo se distribuyen esos 500 de acuerdo a tribus, que ahorita no, y cómo se van rotando en esas tribus, digamos, las labores administrativas pues del Consejo, que no tiene, digamos, sentido entrar a explicar. Lo que nos importa lo siguiente es esto. En primer lugar, ¿quiénes hacen parte del Consejo de los 500? Los ciudadanos. Es decir, los 500 ciudadanos que hacen parte del Consejo, digamos, se eligen por sorteo de la totalidad de los ciudadanos. Y antes de explicar este tema del sorteo, que es muy importante, hay que entender esto otro, y es que un ciudadano solamente podía ser en su vida 2 veces miembro del Consejo de los 500. Es decir, si por alguna razón lo favorecía el sorteo y hacía parte del consejo, podía ser sorteado una vez más y si quedaba otra vez elegido en el Consejo de 500 por la suerte, ya nunca más podía participar de ese sorteo, ¿no? En segundo lugar, ¿cuál era la función del Consejo de los 500? La función principal del Consejo de los 500 era preparar los asuntos que se iban a discutir en la Asamblea. Si, por ejemplo, se iba a aprobar una nueva ley o un nuevo decreto, era el Consejo quien redactaba la ley o redactaba el decreto para presentar a la Asamblea y, en general, los distintos temas que se iban a discutir. Sin embargo, como la Asamblea es soberana, la Asamblea podía modificar el orden del día, modificar el texto como quisiera, etcétera. Pero digamos, esa labor de secretaría y de preparar los asuntos del Consejo era la función principal del Consejo de los 500. Las otras funciones, digamos, no me interesa resaltarlas ahora. Otro elemento interesante para que vean ustedes la mentalidad que hay detrás de esta democracia ateniense es que el presidente del Consejo de los 500 se rota diariamente. Es decir, cada uno de estos 500 miembros que quedan sorteados por el año se va por, digamos, uno de ellos va a ser el presidente por cada día. Al final, los 500 pues no logran ser todos presidentes, pero es cada uno de estos va a ser presidente por un día. O sea, el presidente del consejo solamente es presidente por un día. Y de esta forma, fíjense ustedes, se busca siempre, detrás de todas estas instituciones atenienses, hay el deseo de limitar el poder. Entonces, primera forma como se limita el poder, hay una asamblea de ciudadanos, no hay representantes, lo que hay es una participación directa de cada ciudadano en las leyes, decretos y medidas que se toman. En segundo lugar, tenemos el Consejo de los 500, quien vuelve y juega, por ejemplo, el presidente del Consejo, nada más está en el cargo de presidente un día. Y cada día tenemos un nuevo presidente, de tal forma que no hay aquí una figura que se eternice en el poder, que tiene el poder por largo tiempo y puede utilizarlo, digamos, para establecerse. No, cada día se cambia de presidente.
Y en segundo lugar, y lo más importante de todo esto es el tema del sorteo. Y en esto me voy a demorar un poco porque esta es la clave para entender la democracia ateniense. Y es lo siguiente. Para nosotros, democracia significa elegir. De hecho, para algunos, por ejemplo, cuando algunos critican el régimen en Venezuela y la razón por la que dicen no es una verdadera democracia, es porque afirman que las elecciones en Venezuela no son limpias. Y como las elecciones en Venezuela no son limpias, ahí no hay verdadera democracia. Esas mismas críticas se hacen, por ejemplo, internamente en Colombia. En Colombia tenemos algunos políticos que dicen en Colombia hay una dictadura. Y la razón por la cual hay una dictadura es que no hay verdadera democracia, no se puede participar libremente, los votos no se cuentan con honestidad, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, lo que define una democracia hoy en día es la elección. Pues bien, para un ateniense y para la democracia griega, la democracia no tenía que ver con elecciones. De hecho, les parecía que las elecciones negaban la democracia. ¿Cómo así? Muy sencillo. Entendamos lo siguiente. Los atenienses entendían que para una persona hacerse elegir, es decir, que voten por él, tiene que destacarse, tiene que diferenciarse de los demás. Ahora, ¿cómo se diferencia una persona de las demás? Bueno, se diferencia, por ejemplo, porque es rico y entonces tiene el dinero suficiente para comprar los apoyos y destacarse, para hacerse publicidad. O si no es rico, tiene el apoyo de un rico o de varios ricos que tienen el dinero suficiente para destacarlo, para hacer lo que se note, para hacerle publicidad, de pronto para comprar votos, para tener influencia, para dar regalos de tal forma que la gente lo quiera y lo conozca y vaya y vote por él. O por ejemplo, porque es muy buen orador. O por ejemplo, porque tiene muy buena presencia, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que haber una serie de elementos que permitan que aquella persona que quiere ser elegida pueda en efecto ser elegida. Porque lo cierto es que no todos podemos ser elegidos. No solamente porque solamente unos podrían ganar, sino más importante aún, porque es que la inmensa mayoría no tienen las capacidades para hacerse elegir. Les falta el dinero, les falta la habilidad, les falta la presencia, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, pensaban los atenienses que las elecciones lo que significaban era una oligarquía, era establecer una pequeña cúpula de gente que se va a hacer elegir y a mantenerse en el poder, porque no todos pueden hacerse elegir. Por lo tanto, si lo que nosotros queremos evitar es esa oligarquía y lo que nosotros queremos es que realmente haya un gobierno del pueblo, es decir, de todos, la manera de garantizar eso no es eligiendo, sino sorteando por la suerte. Porque si es cierto que es una democracia, si es cierto que es el gobierno de todos los ciudadanos, entonces cualquier ciudadano está en la capacidad de gobernar. ¿Y cómo garantizamos esto? Lo garantizamos por sorteos. Y los atenientes tenían unos sistemas sofisticadísimos de sorteo para garantizar que no se pudieran manipular y que hubiera realmente pues ese elemento del azar. Entonces, fíjense ustedes cómo el elemento esencial y característico que definen nuestras democracias del presente es precisamente lo que un ateniense consideraría la negación de la democracia. Bueno, les quiero mostrar, ¿no? En este punto que hemos terminado pues de presentar la asamblea y el Consejo de los 500, este pues es el lugar de la asamblea. Esta fue la reconstrucción que le mostré también en la ocasión anterior de el lugar donde se reunía la asamblea. Este es el ágora y ahí vemos el templo Hefesto y debajo de ese templo, en toda esa zona que hoy no son sino ruinas,
era donde estaban algunos de los edificios, por ejemplo, donde se reunía el consejo y otros, digamos, edificios públicos como archivos, etcétera. Aquí les muestro pues una construcción. Ese edificio cuadrado que se ve ahí detrás como del edificio circular sería el sitio donde se reunía el consejo, de acuerdo pues a esta reconstrucción. Y pues con eso hacen ustedes una idea pues de los edificios públicos que había pues en Atenas. Muy bien. Eso en cuanto a las instituciones más importantes del punto de vista del gobierno de la ciudad, la Asamblea de Ciudadanos y el Consejo de los 500. Pero una sociedad no solamente necesita este tipo de instituciones, sino que necesita jueces, aquellos que juzguen los conflictos entre las personas. Y en ese sentido, voy a hacer pues una presentación muy rápida del sistema judicial, pero que van a ver ustedes lo importante que es por lo diferente que es al nuestro. En primer lugar, tenemos nosotros que la forma más importante, la más usada, como usualmente se resolvían las disputas entre los ciudadanos griegos, entre los ciudadanos atenienses, era a través del arbitraje y especialmente a través del arbitraje privado. ¿Y en qué consiste el arbitraje privado? En que aquellas personas en conflicto eligen de mutuo acuerdo un tercero que va a servir de árbitro y que va a juzgar el conflicto que tienen estas personas. La decisión que tome este árbitro será definitiva y contra ella no cabe apelación alguna. Existía también la posibilidad del arbitraje público. De pronto, las personas en conflicto no se ponían de acuerdo en la elección de un árbitro, de pronto lo preferían así, sea cual fuera la razón, podían decidir un arbitraje público. Ahora bien, de público, para lo que nosotros entendemos de público, no tenía mucho, pero a lo que se llamaba público era pues a que las partes no elegían el árbitro, sino que lo elegía la ciudad. Y era también a través de un sorteo, ¿no? Y se elegía del grupo de ciudadanos que tenía 60 años. Es decir, para ser árbitro hay que tener cierta experiencia de la vida y dentro del grupo de personas de 60 años se sorteaba quién iba a ser el árbitro. Como en este caso, las partes del conflicto jurídico no habían elegido el árbitro y de pronto les tocaba quizá un muy mal árbitro, en este caso sí se permitía que hubiera una apelación y se apelaba a las cortes de jurados, que era, digamos, las cortes principales del sistema judicial. Aunque el más usado era el arbitraje privado, digamos, del punto de vista de la ciudad, de la polis, las más relevantes eran las cortes de jurados. ¿Y en qué consistían las cortes de jurados? Muy bien, las cortes de jurados, fíjense ustedes, los jurados eran elegidos diariamente. Y la razón de ello era porque los juicios duraban un día. Los juicios no duraban meses ni años, como estamos nosotros acostumbrados, sino que los juicios se daban en un día. En un día se presentaban los argumentos, contraargumentos, pruebas y se tomaba la decisión si se condenaba o no, y si se condenaba también se decidía la pena. Quizá a algunos les parecería muy rápido, ¿no? Y digamos muy poco tiempo, y quizás sea verdad, pero lo cierto es que así lo hacían ellos. Y entonces diariamente se sorteaban los que iban a ser los miembros de esos juicios, a los jurados. Y se sorteaba diariamente de un grupo de 6.000 voluntarios. O sea, se tenían unos voluntarios, que eran 6.000, y de esos voluntarios se sorteaban diariamente los jurados que iban a participar en el juicio del día. Normalmente, el número de jurados era bastante grande. Dependiendo de la importancia y relevancia del caso, podía ser de unos cuantos cientos e incluso miles. Números que uno ve en la literatura pues, de aquella época que se solían utilizar eran, por ejemplo, 401, 501, 1001, claramente impares para pues, evitar que hubiera un empate. En ocasiones se elegían pares, un número par. Si era así y había un empate, si llegaba a haber un empate, se consideraba que el empate significaba pues, una absolución, que no se estaba condenando pues, a la persona. Al igual que con la asistencia a la asamblea, para que no solamente los ricos y acomodados pudieran ser jurados, aquellos que participaban aquel día
como jurados, servían como jurados, se les pagaba ese día y de tal forma eso garantizaba que todos los ciudadanos, sin importar su situación económica, pudieran participar. Entonces, fíjense ustedes, y en esto voy a hacer, digamos, referencia cuando hablemos sobre todo de Aristóteles, fíjense ustedes que ser ciudadano significa legislar directamente, no a través de un representante. Y ser ciudadano significa ser juez de los otros ciudadanos. No por otra persona, sino directamente. Eso es lo que significa ser ciudadano, esa participación directa en esa vida de la comunidad. Es decir, somos iguales y como somos iguales, legislamos todos y nos juzgamos los unos a los otros. Aquí no hay una gente especializada que lo juzga a uno, no, aquí todos nos juzgamos los unos a los otros porque somos iguales. Y en ese sentido, piensen ustedes que este sorteo no solamente garantiza, digamos, de una parte que sea muy difícil, por ejemplo, intentar sobornar a los jueces, porque en primer lugar no da tiempo debido al sorteo, se hace el sorteo en el día y en el mismo día comienza el juicio. Entonces, pues es muy difícil saber quiénes van a ser los jurados y quiénes no. Y en segundo lugar, debido al número enorme de jurados, 400, 500, 1000, pues intentar sobornar a la cantidad suficiente, pues es muy difícil. Entonces, esto garantizaba que la verdad el soborno en estos procesos judiciales pues fuera bastante menor. Un detalle simplemente para que lo entendamos, en estos procesos judiciales no había abogados. Los griegos no conocieron la figura del abogado, cada cual tenía que defenderse a sí mismo. Si uno era demandado, yo mismo me tenía que levantar y defenderme. Claro está, era posible contratar a gente que tuviera cierta experticia para que le escribiera a uno el discurso que uno iba a hacer. Es decir, evidentemente había gente que sabía más de estas cosas, que entendía más de esto y pues si uno tenía cómo pagar, uno les podía pagar para que le escribieran a uno el discurso que uno iba a hacer, pero uno mismo tenía que defenderse. Es decir, no se podía hacer la defensa a través de un representante. Muy bien. Nos damos cuenta, pues, que, digamos, lo fundamental que era entonces la participación del ciudadano como legislador y como juez. Hay algunos otros detalles, pues, que pues, se podrían hablar de las cortes de jurado, su procedimiento, cómo se establecería la pena, pero pues esos detalles, la verdad, no son relevantes para nosotros. Lo que sí es muy relevante es lo siguiente, y es que ante estas cortes de jurado era a donde se llevaban a aquellos políticos que hacían propuestas o irresponsables o promesas irresponsables o que se demostraban que eran deshonestos o que incluso proponían normas, ya sea un decreto, ya sea una ley, que iba en contravía de la democracia ateniense, de leyes anteriores o decretos anteriores o alguna cosa de ese estilo, digamos, que se probara que tenía un espíritu antidemocrático o literal o simplemente que fuera en contra de una ley anterior. Incluso si había un político, uno de estos oradores, que proponía una determinada norma, digámoslo así, un decreto que incluso en la asamblea misma se decía, mire, este decreto es un decreto ilegal y no se aprobaba, incluso si no se aprobaba, se podía llevar a juicio al político. Claro, si sí se había aprobado la norma y en el juicio se encontraba pues que la norma en efecto era inconstitucional, eh, entonces la norma pues de inmediato quedaba derogada, ¿no? Sobra decirlo. Ahora bien, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es lo siguiente. Fíjense ustedes cómo un jurado de 400 o 500 personas podía en últimas derogar una decisión que hubiera tomado la asamblea en pleno. Ahí está ese control que le está haciendo, ¿no?, a el poder de la mayoría. Es decir, una de las posibles críticas, y es una crítica poderosa a la democracia, a la verdadera democracia que es esta la de Atenas, es que sería una tiranía de la mayoría. Pero fíjense cómo aquí hay un elemento que intenta ir en contravía de eso. Y es que una decisión de la mayoría podía ser derogada por una minoría de jurados. Y en todos estos elementos, la participación en la asamblea, las cortes de jurados, etcétera, 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 hay un elemento en común.
y es que lo que se busca es que sea muy difícil crear facciones, que surjan grandes líderes poderosos que se establezcan, porque los aristócratas no tienen forma de garantizar que ellos son los que van a salir elegidos, que ellos son los que van a tener los cargos públicos y la autoridad, sino que es algo que se sortea y le puede caer a cualquier persona. Y es una cosa completamente azarosa. Entonces, fíjense que detrás de esto hay un deseo de qué, de que primero mantener la igualdad del pueblo en cuestión de poder, que no salgan unas personas que van acumulando poder y que a través de esa influencia y poder que tienen destruyan la democracia, sino que vamos a mantener esa igualdad. ¿Cómo? A través del sorteo, a través de la participación en los jurados, etcétera, 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 pues que hemos visto. Muy bien. Hay una corte, pues, que no quiero mencionar, que es la corte del Areópago. Mencionaremos algo del Areópago cuando que es, digamos, el Areópago significa simplemente la colina de Ares, y este era un sitio en donde se reunía esta corte, que fue en su origen, pues, el Senado aristocrático. Ahorita no, pues, no conviene, pues, entrar a hablar de estos detalles históricos de qué es lo que fue, pero históricamente es muy interesante porque es en el Areópago en donde es llevado el apóstol Pablo para que les presente a los atenienses este nuevo mensaje que les sonaba locura, y ese era el mensaje pues del Evangelio de Jesús, ¿no? Entonces allá fue donde llevaron a Pablo, y en su momento, cuando hablemos de este evento histórico que es muy importante para la idea de la libertad, mencionaremos pues al Areópago y les mostraré pues algunas imágenes del Areópago. Ahora me interesa más revisar el tema de las cortes legislativas. Y es que así como se podía llevar al político y demandarlo por las normas que proponía o por las promesas que hacía o por si era deshonesto, cualquiera una de estas cosas, también se podían demandar las normas mismas. Y estas normas entonces se llevaban ante una corte legislativa. ¿Cómo ocurría esto? Todos los años, precisamente en ese deseo de la Asamblea autolimitar, se establece un procedimiento, y un momento en que se establece un procedimiento, y era que cada año se le pasaba revisión a todas las leyes existentes. Recuerden ustedes que se estableció la diferencia entre ley y decreto. Pues bien, las leyes que tenían ese rango, digamos, fundamental y superior, se revisaban todos los años para ver si convenían, si no convenían, si de verdad esa ley favorecía la constitución democrática, si no lo hacía, etcétera. Y si se encontraba, por ejemplo, en la asamblea, que una de estas leyes como que realmente no era buena y no era conveniente y no pasaba ese examen, no se aprobaba, entonces esa ley quedaba sujeta a ser llevada a las cortes legislativas. Entonces, fíjense, la asamblea no decidía si esa ley quedaba derogada o no. La asamblea lo que puede decidir es, mire, ¿continuamos con esta ley o no continuamos con esta ley? Si la Asamblea decidía que no, que esa ley era problemática, podía ser por dos razones: o porque fuera necesaria reformarla, o porque sería necesario derogarla. Es decir, reforma o derogación. Pero tanto la reforma como la derogación no la podía hacer directamente la Asamblea. ¿Quién la hacía? Las Cortes Legislativas. ¿Qué son las cortes legislativas? Son las mismas cortes de jurados y funcionan exactamente como las cortes de jurados, y se elegían a los jurados exactamente igual como se elegían a los jurados de las cortes de jurados, es decir, por sorteo. Y vuelve y juega. Un grupo de ciudadanos elegidos al azar son quienes van a examinar los argumentos que se van a presentar a favor y en contra de reformar o no una ley o derogar o no una ley. Y serán ellos quienes decidan si esa ley se reforma o se mantiene vigente o no. En otras palabras, ¿a qué es a lo que se le está llamando democracia? No se le está llamando democracia al elegir a alguien para que ese alguien vaya sea y es el que tome las decisiones. No, democracia es porque es el pueblo el que elige. ¿Y cómo elige el pueblo? Fundamentalmente, y en todas las decisiones más importantes, en la asamblea, directamente. El pueblo es quien va y toma las decisiones. O a través de, por ejemplo, las cortes de jurados o las cortes legislativas, o siendo jueces. Cualquier ciudadano puede ser juez, ya sea como árbitro privado o árbitro público, ya sea como jurado, en las cortes de jurados o en las cortes legislativas. En otras palabras, fíjense ustedes que ser ciudadano significa realmente tener poder y participar de ese poder, no elegir a representantes que son los que realmente tienen el poder. Para un ateniense, eso no sería un verdadero ciudadano. El ciudadano sería el que tiene el poder, por ejemplo, el congresista.
Ese sería un ciudadano. Y ciudadano sería el juez, el que juzga. Ese sería ciudadano. Pero el resto no tendrían ese carácter. Lo cual también nos demuestra a nosotros hasta qué punto nuestra famosa libertad es libertad y nuestra famosa igualdad es libertad. Es verdadera igualdad. Muy bien. Terminemos simplemente con estas dos notas. Existían adicionalmente un grupo de magistrados de muchas características, unos más importantes, otros menos importantes, con funciones muy específicas. Lo interesante es que estos magistrados con unas funciones pues, ejecutivas muy precisas eran elegidos solamente por un año. O sea, el periodo era por un año. Es decir, no 2, no 3, no 4, sino periodos cortos, un año. Y en determinadas reuniones de las asambleas se podía en cualquier momento eh, sacar del cargo a estos magistrados. Es decir, se podía decir, mire, está desempeñando una pésima función, saquémoslo de ahí. Lo cual pues le establecía pues un enorme límite y control al desempeño del magistrado. Y evidentemente, una vez terminado el año, cada magistrado tenía que rendir cuentas ante la asamblea y ahí también sería pues evaluado su función y en caso que se creyera que había habido o ineptitud o deshonestidad, pues se podía llevar pues ante las cortes de jurado en una demanda. Y por último no, perdón, y el otro aspecto muy interesante es que en la democracia ateniense no había fuerzas de policía. Esto es muy interesante. Es decir, la comunidad política no tenía el monopolio de la fuerza. No había un monopolio de la fuerza, como nosotros conocemos, y como nos parece que sin el cual sería imposible la convivencia ciudadana o la convivencia pues humana. No, la aplicación de las leyes y la aplicación de las penas, etcétera, se daba en primera medida a través de las personas, con el apoyo de sus familias, de sus amigos, o si a veces, digamos, la persona no consideraba que tenía la fuerza suficiente para aplicar un fallo, pues sacudía pues a la ayuda de alguna persona influyente, algún patrón o patrono de la persona que de pronto tuviera una relación y que, digamos, fuera a apoyar a la persona. Es decir, a través de relaciones humanas se establecía, digamos, la fuerza pues, de las leyes y de las sentencias de los distintos tipos de jueces. El último detalle es una institución muy curiosa y bastante extrema que diseñaron los atenienses, que es la del ostracismo. ¿Y en qué consiste el ostracismo? Precisamente para evitar que de pronto una persona eh, se me estaba olvidando, y esto es importante antes de hablar del ostracismo, discúlpenme. Había solamente un cargo en toda la democracia ateniense que no se sorteaba. Se sorteaban los del Consejo de los 500, se sorteaban los jurados en las cortes, se sorteaban los magistrados, excepto una posición, que era la posición de general. El grupo de generales, los generales eran elegidos, ahí sí, por voto. Y la razón de ello es bastante evidente. No conviene elegir a una persona que no sepa de asuntos de guerra ni que no tenga experiencia en los asuntos de guerra. Esa, digamos, era el único cargo que se elegía, no era por azar, y segundo, no tenía limitación en el tiempo. En efecto, conviene elegir a aquellos que tienen experiencia y conviene que si estamos en una campaña militar que dura más de un año, pues aquellos generales que están conduciendo la campaña militar continúen conduciéndola. Entonces, solamente respecto del cargo de general, digamos, había esta excepción. Y precisamente por eso, respecto del cargo de los generales, había un problema, porque eran personas que, por la naturaleza misma del cargo que desempeñaban y estas condiciones de ser elegidos y poder reelegirse, se prestaban para que aumentaran su poder, concentraran el poder y por lo tanto pusieran en peligro la democracia. Igual ocurría con aquellos políticos, aquellos oradores que ganaban mucha influencia en la asamblea. Entonces los atenienses diseñaron una institución que fue la del ostracismo para hacerle frente. Una institución bastante radical. ¿En qué consistía? Consistía en lo siguiente, y era en que los atenienses expulsaban por 10 años a aquella persona que consideraban estaban ganando más influencia y más poder del que debiera.
Lo expulsaban por 10 años de la ciudad para de esta forma eliminarle su influencia y eliminarle su poder. ¿Cómo funcionaba esto? En la asamblea se proponía hacer un voto de ostracismo. Si la moción ganaba, entonces se convocaba un día a hacer ese voto del ostracismo. Los ciudadanos venían y escribían en un pequeño guijarro el nombre de la persona que ellos creían debiera recibir el ostracismo. Cada persona escribía el nombre que le pareciera. Temístocles, Aristides, el que quisieran. Al final de la votación se juntaban los guijarros y se veían cuál era el nombre que había ganado el mayor número de votos. Y aquella persona que hubiera ganado el mayor número de votos recibía el ostracismo y tenía que abandonar Atenas por 10 años. Ven ustedes que es una medida bastante extrema, de hecho bastante arbitraria, pero era una medida que ellos consideraban útil para eliminar la posibilidad de que alguna persona acumulara poder y de esa manera se pusiera en peligro la democracia. Esta institución se utilizó mucho en el siglo V, pero ya en el siglo IV se dejó de utilizar y puede ser que haya sido porque, como les he contado, en el siglo IV, de una parte, la Asamblea estableció esta distinción entre leyes y decretos para limitar su propio poder y, en segundo lugar, existía la posibilidad, pues entonces, de este doble control judicial a las normas que aprobaba la Asamblea, ya sea en las cortes de jurados demandando directamente a los políticos, ya sea en las cortes legislativas demandando las normas. Entonces, digamos que con estos controles judiciales pareciera que se vio que ya esta figura del ostracismo tan radical no era tan necesaria y no se usó tanto. Pues bien, hemos hecho entonces una presentación muy esquemática, muy resumida y muy sencilla de la Constitución de Atenas, pero es una presentación que yo creo que nos permite varias cosas. En primer lugar, entender qué era aquello que los atenienses consideraban democracia y darnos cuenta que democracia no es, como nosotros lo entendemos, elecciones y que esa es la nota esencial de una democracia. No, la nota esencial de una democracia, como su nombre lo indica, es que quien tiene el gobierno es la totalidad de los ciudadanos y los ciudadanos gobiernan, efectivamente gobiernan. Gobiernan porque son ellos en pleno quien toman las decisiones más importantes en la asamblea. Gobiernan porque son ellos quienes juzgan. Ellos directamente, los ciudadanos. Gobiernan porque a través de sorteos, no a través de elecciones, sino a través de sorteos, se elige el Consejo de los 500, se eligen los magistrados, se eligen los jurados. Entonces, cualquier ciudadano puede, en efecto, gobernar. Y en ese sentido son verdaderamente iguales. Es una comunidad de iguales donde no hay unos que tienen más poder y otros menos poder, sino que se trata de eliminar esa posibilidad de la subordinación. Ahora bien, esa comunidad de iguales, es lo que los griegos llamaron isonomía, que se suele, digamos, traducir literalmente como igualdad ante la ley, pero que en estricto sentido, como hemos visto, lo que implica es que es una igualdad que consiste en una igualdad de poder, donde nadie tiene más poder que otro, porque consiste en un turnarse, en el mandar y en el obedecer. Todos hacemos parte de la asamblea, pero puede ser que este año yo esté en el Consejo de los 500 y el próximo año estés tú o este otro en el Consejo de los 500. Puede ser que este año yo sea magistrado en algún cargo, puede que el otro año seas tú y nos turnamos en el mandar, en el obedecer. Este año yo obedezco, este año yo mando, pero al final todos somos parte de la asamblea y nos rendimos cuentas a todo. Ese al menos era la idea y ese era el deseo que había detrás de la democracia ateniense, que como ustedes ven, podemos entender nosotros por qué ellos se sentían a sí mismos libres. Se sentían libres porque era una comunidad de iguales, donde ninguno gobernaba a otro. Si esto lo comparamos nosotros con nuestros sistemas, vemos que hay una diferencia radical. Porque por más que nos digan nosotros que todos somos iguales, lo cierto es que en nuestros regímenes hay una pequeña élite que gobierna, que tiene el poder, que manda. Y el resto estamos subyugados y subordinados. Para disfrazar esa subordinación, para disfrazar ese yugo,
ese sometimiento en el que estamos, se han inventado la figura de la representación. Es decir, aquellos no son unos déspotas que nos gobiernan y nos subyugan porque supuestamente son nuestros representantes. La pregunta es, ¿son realmente representantes? ¿Obran como representantes? ¿Hay realmente una relación de representación? Claro que no. Y por eso realmente esa figura de la representación, que no es tal, solo intenta como un eufemismo disfrazar una gigantesca institución de opresión que son los estados del presente. Ahora bien, habiendo dicho eso, conviene decir dos cosas. Y es que el punto de la polis es relevante para el libertarismo no solamente porque establece esta comunidad de iguales, y ahí empieza uno a entender de dónde va a venir esta noción de libertad, como esa relación y ese orden de los semejantes, sino que adicionalmente, porque la comunidad política misma, que es la polis, no tiene una serie de poderes ni pretendía tenerlos que a nosotros nos parece irrenunciables por parte del Estado. La polis, por ejemplo, no tenía el monopolio de la fuerza. La polis tampoco tenía, por ejemplo, un ejército permanente. El ejército son los ciudadanos mismos. La polis no tenía, por ejemplo, tampoco un monopolio del derecho. El derecho es, antes que nada, fíjense ustedes, especialmente el sistema judicial, son los ciudadanos mismos, quienes deciden a través, en primer lugar, de árbitros privados. Y ellos reglamentan y reglan sus relaciones y deciden quién los juzga en sus relaciones. Así que no hay un sistema judicial centralizado con tribunales de cierre como nosotros hoy en día conocemos. Entonces, tampoco hay un monopolio del derecho como tal. En otras palabras, era un sistema que con estos elementos tienen más elementos de libertad que los que nosotros conocemos. Sin embargo, todo hay que decirlo, esto no significa entonces que la polis fuera un ejemplo de libertad como soñamos los libertarios. Hay elementos aquí que van a ser fundamentales en la reflexión filosófica para concebir la libertad, pero lo cierto es que la polis no fue esa comunidad de libertad que nosotros como libertarios quisiéramos. Y la razón es muy sencilla, porque esa comunidad de libres iguales no era universal. Era un pequeño grupo reducido de personas que eran ciudadanos. Los esclavos, las mujeres, los extranjeros no hacían parte de esta comunidad de libres iguales. Y ahí pues radica la principal dificultad de la polis. Y no solamente la principal dificultad de la polis, sino la realidad política y de poder que seguía existiendo. Respecto de un grupo de personas en particular, había una igualdad y se intentaba que no hubiera esa relación de dominación. Pero respecto de el resto de la sociedad y la comunidad, sí la había. Y por eso, pues la polis, con estos elementos interesantes que espero yo haber resaltado hoy, al final no van a ser una verdadera representación de lo que nosotros como libertarios deseamos y soñamos, pero sobre todo lo que exige la realidad misma de la naturaleza humana. Adicionalmente, como veremos en detalle en nuestras próximas clases, eh, en buena parte la democracia fue causante de su propia destrucción. Y el sistema de las polis, de estas pequeñas comunidades políticas, territorialmente también pequeñas, limitadas en su poder, terminarían amasando, sobre todo Atenas, un poder tal que llevaría a su propia destrucción y a eliminar el sistema de las polis, y el mundo antiguo, en ese Mediterráneo griego, terminará desembocando en grandes imperios, en primer lugar el imperio de Alejandro y sus sucesores, y luego en manos del imperio romano. Así que con esos imperios pues terminaría la independencia política de las polis y este modelo que le ofrecerá a los filósofos algunos elementos de reflexión, de crítica y otros para construir esa idea universal de libertad. Y precisamente ya teniendo estos dos elementos, como les decía, la vez pasada hablamos de la polis, esta vez hablamos de, en concreto, una polis que es la democracia ateniense, ya tenemos nosotros los elementos históricos y sociológicos de la antigua Grecia, en especial de Atenas, para entrar a ver las ideas de los filósofos. En nuestra próxima clase hablaremos de Platón y aquellos elementos en Platón que son importantes para la idea universal de la libertad. Y luego de Platón hablaremos de Aristóteles. Así que en nuestras próximas dos clases hablaremos de
dos filósofos, para algunos los más importantes en la historia de la humanidad, sino los más importantes de los más importantes, y cómo en sus ideas encontramos elementos claves para poder comprender la libertad y cómo esa reflexión que ellos realizaron se dio en el marco de la democracia ateniense, la polis, digamos, eh, por antonomasia del mundo griego. Los invito entonces a que ahora, aquellos que están interesados, nos reunamos por Zoom para yo oír sus comentarios y oír sus preguntas. Espero que esto les haya gustado. Los invitamos pues a que nos sigan en nuestro canal, a que se suscriban, a que nos sigan en nuestras redes sociales. De pronto, aquellos que me quieran seguir a mí en Twitter, soy espectador libertario en Twitter, espectador live 1, ¿no? Aquí lo pueden ver por si me quieren seguir. Y aquí pues también pueden ver pues nuestras distintas redes sociales para que nos sigan. Repito, ojalá se puedan suscribir a nuestro canal para que reciban las notificaciones y le den también un me gusta al video para que le pueda llegar pues a más personas. Así que los invitamos a nuestra reunión de Zoom a continuación y a que sigan pues asistiendo a las clases sobre la historia de la idea de la libertad. Muy buenas noches y muchísimas gracias por su atención.